Este miércoles 25 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Erradicación contra la Violencia a la Mujer. Sin embargo, se han registrado 101 femicidios solo en el país. Estaremos con nuestro invitado especial, el doctor Ángel Torres Machuca, defensor público en confianza. Bienvenidos. Gamavisión presenta En Confianza con José Ignacio Arévalo. Gracias, amables televidentes. Es un placer estar con todos ustedes en este sábado fin de semana. En todo caso, y antes de iniciar con nuestro invitado especial, el doctor Ángel Torres Machuca, queremos invitarles a que vean el siguiente video preparado por nuestra compañera Jennifer Espinosa. Desde el 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, colectivos sociales y entidades públicas se unieron a un pacto de 16 días de activismo para visibilizar esta realidad a la que están expuestas niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores. De que el 65% de mujeres han enfrentado algún tipo de violencia basada en género, de acuerdo a los datos del 2019 que nos da el INE. Esta encuesta también nos dice que 42.8% de las mujeres han vivido algún tipo de violencia por parte de la pareja. Esto ratifica lo que ya se conocía lamentablemente, que el hogar no es necesariamente el lugar más seguro. El llamado es a que exista voluntad política y se destine presupuesto a la Ley para la Erradicación de la Violencia de Género, que aunque fue aprobada por el Legislativo en 2018, lleva 2 años sin ser ejecutada. Uno de los mayores fundamentos, de las mayores exigencias tiene que ser el presupuesto, un presupuesto participativo para la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia. Pero la falta de compromisos no radica solo en una normativa, también en el sistema judicial y en acciones preventivas que permitan que las mujeres no tengan miedo de ser escuchadas. Porque una persona que está empoderada, que se siente acompañada, que tiene seguridad, posiblemente va a poder denunciar, posiblemente va a seguir el proceso. Pero si se siente abandonada, se siente en peligro, no va a seguir una denuncia. ¿Por qué? Porque el agresor está libre. Si es que ella continúa con esto, posiblemente el agresor regresa y puede haber un femicidio. EPO 911, ¿cuál es su emergencia? Lo preocupante es la falta de denuncias. Durante el confinamiento disminuyeron en un 84%, no porque se haya reducido el maltrato, sino porque para muchas víctimas fue imposible buscar ayuda, de acuerdo a la Alianza por los Derechos Humanos, capítulo Ecuador. Esa misma organización da cuenta de 101 femicidios en lo que va de 2020 en nuestro país, una cifra alarmante. Y lo que llama la atención es que 82 de esas muertes violentas ocurrieron durante el confinamiento por la pandemia, es decir, que muchas de las víctimas estuvieron bajo el mismo techo con su propio agresor. El 66% de estos casos fueron perpetrados por sus parejas o exparejas. 30 de las víctimas tenían antecedentes de violencia y 5 contaban con una boleta de auxilio. Lo más impactante es que 53 de las mujeres asesinadas eran madres. Jennifer Espinosa, en Confianza con José Ignacio Arévalo. Gracias, Jennifer. Amables televidentes, esas son las cifras alarmantes, como decía nuestra compañera. Hemos creído importante en este momento, en este sábado, tener la grata presencia del señor defensor público, el doctor Ángel Torres Machuca, a quien ya contábamos con su presencia acá en los estudios de Gamavisión. Doctor, gracias por estar con nosotros, bienvenido, y gracias también por aceptar la invitación. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes de Gama TV. Gracias por brindarnos este espacio a fin de dar a conocer nuestro trabajo que se realiza durante todo el año. Ahora, 101 femicidios en lo que va del 2020, ¿no? Entonces, de estos 82 durante la emergencia sanitaria, es alarmante y preocupante el tema. Sí, efectivamente, para la Defensoría Pública realmente es preocupante este tema. Ha sido una prioridad desde que asumí el encargo realmente el tema de atención a víctimas de violencia de género. Nosotros hemos estado siempre trabajando en este tema, en temas de prevención, en temas de atención, que son los ejes que nos corresponden en base a la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia de género que entró en vigencia en el año 2018. Nosotros realmente es un tema alarmante en base a las estadísticas. ¿Pero qué casos se presentan? ¿Qué casos van a donde ustedes, doctor? ¿Cuáles un poco son las patologías que presentan las víctimas? Bueno, principalmente las víctimas que acuden a la Defensoría Pública son personas que llegan
muchas veces en un estado muy sensible, realmente que es el que... Afectada psicológicamente. Afectada psicológicamente, del ataque. pero es importante mencionar que aquí la Defensoría Pública cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por un defensor público, una psicóloga, una trabajadora social, quienes le ayudan durante el proceso que se realiza durante el proceso judicial, a través del acompañamiento, ¿Les de la acompañan empatía. entonces? Se les acompaña justamente con la finalidad de darles este apoyo psicosocial que requieren muchísimas veces, a fin de que se conozcan sus derechos, el trámite que se va a realizar en nuestra institución. En el reportaje que hablábamos con Jennifer justamente en el programa, decía que mucha gente no alcanza a buscar esa ayuda o simplemente no la encuentra porque quizá también se sienten solas o desamparadas, falta de asesoramiento, cosas así. Bueno, es importante mencionar que nuestra institución, la Defensoría Pública, atiende a las 24 horas al día, los 7 días a la semana en las unidades de flagrancia. Aparte de eso, nosotros hemos habilitado un formulario web en nuestra página institucional www.defensoría.gov.es, donde realmente se les brinda la asesoría y cuando se requiere un patrocinio. Efectivamente, como usted menciona, realmente llegan muy afectadas, pero nosotros tratamos de indicarles cuál es el trámite, cuál es el procedimiento, brindarles la ayuda que requieren a fin de que ellos tengan conocimiento del proceso judicial que se va a desarrollar. De esas personas, de esas víctimas de violencia, ¿hay algunos que ya tienen de alguna manera una especie de denuncias previas? ¿Han habido ya alguna especie de denuncias anteriores para esto? Aquí es importante mencionar que pueden darse de varias maneras. Primero, a través de las unidades de flagrancia, que realmente se convierte en algo inmediato, donde se pone una audiencia de manera urgente, pero también lo hacen a través de denuncias. Muchas de ellas lo hacen a través de denuncias, porque a veces hay situaciones que ya ocurrieron. Exacto, hay antecedentes de alguna forma. Hay antecedentes de alguna forma que ya ocurrieron, entonces han venido ocurriendo constantemente, entonces las víctimas lo que hacen es llegar a buscar la ayuda para nosotros poder darle la asesoría, indicarle qué es lo que se va a realizar. ¿Cómo es el accionar de la Defensoría Pública una vez que ya se encuentra con una víctima que ya tiene antecedentes de maltrato? No creo que sea igual al de una persona que viene por primera vez. No, obviamente es muy diferente. Muchas veces algunas de las víctimas ya han acudido a diferentes lugares, han estado tratando de buscar ayuda y para nosotros es muy importante brindarles un espacio seguro, una acogida constante a través del diálogo, de la empatía, de la confidencialidad de la información, a fin de que ellos obviamente puedan contarnos cuál es su problema y poder ayudarles. La Defensoría Pública está en capacidad de hacer un seguimiento a las víctimas porque entiendo que la pareja o el victimario ataca a su víctima y no pasa nada, se queda en casa, pero luego cuando la víctima regresa a la casa puede haber un problema ahí. Claro, nosotros realmente lo que tratamos, en primer lugar, de conocer cuáles son los hechos, cuáles son los antecedentes que les motivaron a presentar estas denuncias y realmente ayudarles. Hay momentos en que sí hay como, obviamente, puede tener solución, pero no siempre es así, porque cuando ya se empieza un proceso legal realmente puede también desencadenar. Si existiera una solución, ¿cuál sería desde su punto de vista la solución? ¿Un taller de familiar, un taller de una buena convivencia familiar? ¿Esa es parte de la solución? ¿Sería eso? Bueno, yo creo que este es un tema realmente que debe convocarnos no solamente al sector justicia, principalmente creo que tenemos que aunar esfuerzos todo el sector justicia, la sociedad y el Estado tenemos la obligación. Yo creo que lo principal que hay que hacer es educar en temas de valores y eso empieza desde la familia y proyectarse hacia la sociedad. Desde la familia, pasando por las escuelas, los colegios. Los colegios, las unidades educativas y para nosotros hemos estado siempre trabajando en esos temas, sociabilizando, empoderando a las mujeres de sus derechos, así como también con los niños, trabajando con los niños. Los que se ha logrado denunciar. Ahora, ¿qué pasa con lo que no se ha logrado denunciar? Hay muchos casos que no se los ha conocido y eso es prácticamente dormir con el enemigo. Sí, justamente estos temas ocurrieron principalmente durante la emergencia sanitaria. Realmente nosotros del 17 de marzo al 30 de junio aproximadamente atendimos 10 procesos de flagrancia, de los cuales, por ejemplo, 3.200 aproximadamente fueron de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Realmente puede ocurrir en estos casos, quizás se vieron limitadas a poder presentar sus denuncias por el tema de que estaban conviviendo la víctima y el agresor. La mujer denuncia, retorna a su domicilio luego de hacer los trámites judiciales, pero resulta que el victimario sigue en la casa
¿O cómo es el tratamiento? ¿Hay de pronto ustedes como institución tratan de hacer lo posible para separar a esta pareja y el señor que vaya por su camino mientras un poco se revisan Bueno, estos esto temas? depende de cada proceso, ¿no? El defensor público analiza cada uno de los procesos y en base a eso solicita las medidas de reparación, que pueden ser de material o inmaterial, y que son las que presenta dentro de un proceso legal. Entonces, independientemente de eso, el juez está en la potestad, si es que ve que hay peligro para la víctima, obviamente puede ordenar una medida de salida del agresor de la vivienda. Claro, dependiendo de cada caso. Esto se va revisando en el proceso y en base al proceso se solicitan las medidas que se consideren necesarias para proteger la integridad de la víctima. Ahora, los talleres que hacen, ¿cuál es un poco el accionar de la Defensoría Pública justamente ya en su administración, doctor? En base a estos temas de violencia contra la mujer, sobre todo, recordemos que este miércoles 25 de noviembre se celebró el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia. Gracias por la pregunta. Efectivamente, el día miércoles se celebró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. Realmente nuestras acciones no solamente se realizan el día 25 de noviembre, nuestro trabajo es permanente, constante, todos los días del año. A través de nuestros defensores públicos estamos siempre preocupados principalmente de capacitar a nuestros defensores públicos para que cuenten con protocolos que les permita brindar un mejor servicio a la ciudadanía, a los usuarios. Durante todo el año estamos trabajando en colegios, en instituciones educativas, cumpliendo con un mandato constitucional que es realmente el que está dentro de nuestras competencias y que tenemos la obligación de trabajar conjuntamente y de dar una defensa técnica, eficiente, oportuna a las víctimas de violencia de género. Ahora, ¿solo es defensa técnica o también tienen ustedes algún personal especializado para hacer seguimiento a las víctimas que ya han culminado un proceso judicial? Como te comentaba inicialmente, nosotros contamos con un equipo interdisciplinario que está conformado por el defensor público, el psicólogo y la trabajadora social. Ellos están en constante comunicación con la víctima, dándole el acompañamiento correspondiente y verificando si eso se ha cumplido o no se ha cumplido. Quizás el tema de presupuesto nos ha impedido poder contar con el personal que realmente necesitamos, pero nosotros desde la Defensoría Pública realizamos todos los esfuerzos necesarios para brindar el acompañamiento que las víctimas requieren. Es importante también impulsar un poco el tema de denuncias, ¿no? Hay muchas víctimas que se quedan calladas y a veces estas denuncias han sido impulsadas incluso por los propios vecinos, las familias de las víctimas. Sí, bueno, para nosotros como Defensoría Pública nos solidarizamos con las víctimas que han sufrido violencia en cualquiera de sus manifestaciones y también siempre estamos invitándoles a que se empoderen de sus derechos y a denunciar al agresor, porque no se puede permitir que ocurran estos hechos. Yo creo que toda la sociedad estamos llamados a denunciar esos hechos y nosotros desde la Defensoría Pública exhortamos a que lo hagan y para eso nosotros contamos a nivel nacional con más de 194 puntos en todas las provincias del Ecuador donde estamos atendiendo de manera permanente. Ajá, perfecto. Doctor, bueno, un poco es importante también que toquemos el tema de los femicidios, ¿no? ¿Son el resultado de muchos casos que se quedaron callados o quizá una advertencia que faltó por parte de los familiares o de sus allegados a la víctima? Quizá también la reacción oportuna del sistema judicial tendría mucho que ver acá. Hay que considerar que el femicidio es la expresión máxima de la violencia de género, que realmente no es que se da de un momento a otro, sino que es un proceso. Es un proceso en el que ya se viene existiendo esas agresiones continuas y es importante brindarles la atención. Para nosotros es muy importante cuando ya se dan esos procesos de agresión de manera permanente, nosotros obviamente asesoramos a la víctima, le indicamos que tienen que denunciar esos hechos porque esos hechos pueden desencadenar en una muerte. Y yo creo que por ahí es el tema que nosotros siempre tenemos que asesorarles y estar preocupados de esos temas, de indicarles cuál es el procedimiento y que no se puede permitir eso. Perfecto. Bien, doctor, vamos a hacer un pequeño paréntesis comercial y luego retornamos con más de este importante tema de la erradicación de la violencia contra la mujer. Amables televidentes, volvemos luego de esta pausa comercial. El plan definitivamente tiene que ser universal, esto de la erradicación de violencia contra la mujer. Contamos con la presencia del señor defensor público, el doctor Ángel Torres Machuca,
y vamos a seguir conversando un poquito con él porque son temas muy, muy importantes. Doctor, hablemos un poquito del tema de cifras, ¿no? Esto también preocupa a nivel nacional, a las autoridades, a la ciudadanía en general. ¿Cómo está presentándose el tema de cifras a nivel nacional por el tema de violencia? Sí, en cuanto a cifras, tenemos algunos datos. Realmente me gustaría comentarte que nosotros desde el año 2018, como te indiqué anteriormente, nosotros ha sido una prioridad para nosotros la atención a víctimas de violencia de género. Por ejemplo, en el año 2018 atendimos aproximadamente 7.000 solicitudes de violencia de género. Esto se triplicó en el año 2019 y llegó aproximadamente a 20.200 atenciones. Y en lo que va del año 2020, de enero a octubre aproximadamente, hemos atendido 17.366 solicitudes ciudadanas, de las cuales 14.000 son por contravenciones de violencia intrafamiliar, 3.000 aproximadamente, 1.387 delitos de violencia contra la mujer, 1.825 por delitos contra la integridad sexual y 56 por delitos de inviolabilidad de la vida. ¿Cómo se atiende eso? Es un tema que realmente nos preocupa, porque realmente no es que las cifras demuestran que eso haya disminuido, vemos que va en aumento, y a pesar del confinamiento social vemos que las cifras realmente son altas. Ahora, ¿cómo se decía en el reportaje justamente? Bueno, ha habido una reducción de un 84%, pero no necesariamente significa que no ha habido violencia contra la mujer. La gente por lo general no ha denunciado, no ha encontrado la ayuda oportuna, o falta de asesoramiento o quizá orientación en base a buscar la institución, en este caso perfecta como es la Defensoría Pública. Sí, bueno, nosotros consideramos que durante la pandemia efectivamente al estar encerrados la víctima y el agresor, realmente esto impidió que la ciudadanía pueda denunciar. Sin embargo, a raíz de que se reactivaron los procesos judiciales, realmente vimos el incremento, como se ha venido dando, y realmente esto nos preocupa, y ha sido un tema, creo que es un tema que debe preocuparnos a toda la sociedad en general y a todo el Estado, y más que nada aunar esfuerzos para poder evitar esta vulneración de los derechos de las mujeres. Hablábamos anteriormente de femicidios. Esto es un proceso, como usted decía en nuestro bloque anterior, este es un proceso para llegar lamentablemente a un femicidio, pero quizás son pasos cortos o pasos largos para llegar a una situación de estas. Sí, yo creo que lo primero que tiene que hacerse es la concientización de los ciudadanos, de la sociedad en general, de que no se puede permitir esto y que deben denunciar los hechos. Por eso es que nosotros siempre en nuestra institución estamos exhortando a la ciudadanía a que denuncien, que nos hagan conocer, que nos vean a nuestra institución como aliada estratégica. Nosotros estamos para apoyarle. Nuestros servicios no tienen ningún costo, son totalmente gratuitos y no solicitamos ningún requisito en temas de violencia. Es importante entonces una campaña informativa en favor de la Defensoría Pública para que la gente sepa a dónde acudir de manera directa. Nosotros estamos constantemente a través de nuestros canales comunicacionales de la institución. Realmente tenemos una campaña que se denomina Defiéndete Mujer, y lo que buscamos justamente en esa campaña es empoderar a las mujeres de sus derechos y que se atrevan a denunciar y que lo hagan, porque realmente es un tema que nos puede afectar a todos los ciudadanos, e inclusive en nuestros entornos más cercanos puede llegar, y realmente es un tema que nos preocupa y que debe tomarse medidas. A ver, sectores cercanos o sectores lejanos, ¿de pronto hay alguna georreferenciación que ha hecho la Defensoría Pública? Un poco, no sé si podemos tratarlo de manera general, estimado doctor. ¿Cuáles son las provincias o quizás las ciudades donde de alguna manera se registran más cifras en esto de la violencia contra la mujer? Sí, ese es un punto muy importante. Donde se recifran, donde existen las mayores estadísticas, las encontramos en Pichincha. En primer lugar, Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí. Ciudades grandes. Ciudades grandes. Y justamente en Pichincha se refleja mucho más alto porque es donde más denuncian. Quizá, por ejemplo, en Guayas no denuncian menos. Esa es otra cosa a pensar. Entonces, una cosa es que en Pichincha, Guayas, Azuay se registren gran cantidades porque la gente tiene y sabe a dónde acudir para denunciar. Pero en las ciudades pequeñas sabemos que de pronto quizás no existan denuncias, no porque no haya violencia. Así es, efectivamente, no es porque no haya, sino muchas veces porque la ciudadanía no conoce dónde acudir, no conoce quién le va a ayudar, por temor, por miedo, quizás por vergüenza, muchas veces no lo hacen. Entonces nosotros justamente por eso tratamos de llegar a los barrios más alejados con la finalidad de poder hacerles conocer sus derechos a la ciudadanía de manera general. No se puede pensar entonces de manera general, ¿no es cierto?, de que existe
un descenso de cifras en el tema de maltrato a la mujer. No, consideramos que fueron la situación actual lo que impidió denunciar y quizás muchas veces por desconocimiento no lo hacen. Por eso Ahora, yo ¿qué quiero pudo, que se... qué pudo, doctor? Esto es un poco importante. ¿Qué pudo haber provocado que más se generen violencia contra la mujer en el tiempo de pandemia? El encierro, la fricción de la pareja, no sé, hay varias directrices que podrían generar. Sí, efectivamente, ahí hay muchas aristas realmente, algunas de ellas el estar constantemente en un lugar encerrado, no pueden salir, o quizás ya venían teniendo esos problemas en el hogar y realmente no buscaron la ayuda, necesaria a fin de poder solucionar sus problemas. Yo creo que es importante en esos casos que los ciudadanos puedan tener terapias que les permitan a poder llevar una convivencia pacífica. Cuando se dan este tipo de violencia contra la mujer, es importante y saludable hacer la terapia, como usted dice, no solamente con la víctima, sino también con el victimario. ¿Se han dado casos? Se han dado casos. ¿O muchas veces el victimario no asiste a este tipo de terapias? Se han dado casos que existe la predisposición, la buena voluntad de mantener el hogar, la familia, pero hay casos también en que ya realmente no hay cómo, a pesar de que la situación es muy diferente porque ya han habido agresiones de manera constante y eso no les permite poder solucionar sus problemas. Hay un problema que se genera justamente ya como agresiones. ¿Desde cuándo el matrimonio empieza ya un poco a friccionarse, ¿no? Yo sé que usted como defensor público obviamente está capacitado y entrenado para orientar a las familias, pero entiendo que usted se habrá visto o se habrá encontrado con casos de que empezaron primero con un grito, luego la indiferencia, se alzaron la mano y todo Claro. se fue al diablo. Bueno, lo importante aquí es mencionar que no se debe permitir la agresión de ninguna manera. Yo creo que a la primera vez que ocurra... Tomando en cuenta que en los tomar... matrimonios hay una pelea normal, una pelea doméstica, pero hay que diferenciarlo muy bien, una discusión con respeto y más allá. Yo creo que los problemas se pueden solucionar a través de la empatía, del diálogo. Es la principal forma de poder solucionar los inconvenientes dentro de un matrimonio. Pero cuando ya pasan de eso, ya realmente se debe tomar medidas y denunciar los hechos, a fin de que se pueda parar estas agresiones. Mientras tanto, que gracias a la ayuda que presta la Defensoría Pública, el sistema judicial es otra situación. ¿Cómo es el manejo? A veces se dictan sentencias, pero resulta que quizá ahí está el miedo de la víctima en tratar de volver a casa y saber que mi denuncia o a que yo denuncié, pues me está esperando en la casa o va a volver a la casa a hacerme daño, ¿no? De alguna forma. Sí, bueno, son situaciones que ocurren. Nos ha ocurrido como defensores públicos, realmente... ¿Han ocurrido ese tipo de cosas? Han ocurrido ese ¿Y cómo se ha manejado? Nosotros hemos tratado de hacerles entender realmente de que no se puede permitir, de ninguna manera se puede permitir, porque si es que una vez lo permitieron, va a seguir ocurriendo de manera constante y a la final puede desencadenar en un problema mucho más grave. En todo caso, nosotros lo que hacemos es orientarles, pero nos ha pasado. Hay casos en que efectivamente nosotros hacemos la defensa y muchas veces dicen, no, nosotros no queremos que nos defiendan porque dependo de la persona, del agresor económicamente. Principalmente esos son los temas. ¿Ese es el problema? Sí, que dependen muchas veces de la situación económica. Entonces, por eso muchas mujeres no se atreven a denunciar. Ahí estamos nosotros justamente para poderles brindar la asesoría, el apoyo psicológico para empoderarlas de sus derechos. Pero el apoyo psicológico de alguna manera no significa que va a haber una especie de manutención familiar, porque no, definitivamente. El denunciado va preso, la señora con los hijos se queda en casa, no tiene ingresos económicos y el único que ponía ingresos económicos está preso. Entonces ese es un poco el miedo y el temor, como usted decía, ¿no? Sí, efectivamente, por eso justamente los defensores públicos solicitamos las medidas de reparación material e inmaterial, como te indicaba anteriormente, para poder dentro de ese proceso se puede establecer también una pensión de subsistencia. Importante. Para garantizar la seguridad de los hijos, principalmente de los niños que dependen de esa familia. Perfecto, doctor. Hacemos un pequeño corte comercial. Importante tema que estamos tratando con el señor defensor público, doctor Ángel Torre Machuca. Volvemos luego de esta pausa.
Parece que el tiempo es bastante enemigo para estos temas, amables televidentes. Vamos a cerrar ya esta importante entrevista con el doctor, el defensor público, doctor Ángel Torres Machuca. Bueno, doctor, quisiera un mensaje final por su parte, un poco para que, direccionado a las víctimas y también a los victimarios, ¿por qué no?, para evitar este tipo de situaciones. Doctor, por favor. Bueno, en primer lugar, quería solidarizarme con las víctimas que de alguna manera han sufrido algún tipo de violencia y realmente exhortarles a que se empoderen de sus derechos y puedan denunciar. Creo que esto no es un problema aislado, es un problema estructural. Cuando agreden, cuando golpeen a una mujer, realmente no solamente que agreden su cuerpo, sino que también están afectando a la sociedad y a la familia. Creo que es importante que en el Ecuador empoderarnos de los derechos, en ponernos en el lugar del otro, porque este problema de la violencia y de la muerte puede ser cercana a un familiar nuestro realmente, y esto puede afectarnos, ¿no? Gracias, doctor Ángel Torres. Él es el defensor público estatal. Amables televidentes, queremos también agradecer a nuestra producción que ha hecho posible la realización de estos programas a lo largo de esta temporada primera de En Confianza con José Ignacio Arévalo. Y estamos trabajando en nuestra siguiente entrega. Nos volveremos a ver muy pronto. Queremos agradecer su sintonía. Hasta entonces. Gamavisión presentó En Confianza con José Ignacio Arévalo.